Hola, hola. Mañana domingo en el Centro Arte Alameda se exhibe el cortometraje Bestia de Hugo Covarrubias en lo mejor del año y este es un cortometraje muy particular porque está seleccionado en la lista corta de la categoría cortometraje de animación como representante de Chile ante los premios Oscar, ni más ni menos. Así es que esta noche vamos a conversar con Hugo Covarrubias, director de este cortometraje de animación en stop motion, que cuenta la historia cruda, muy difícil, de una mujer en la dictadura, un agente de la DINA. Está basada en una historia real de Ingrid Olde Rock, que era una entrenadora de perros. Ahí está Héctor, que fue una torturadora, perdón, Hugo. Y ahí Hugo nos va a contar cómo fue esta técnica de stop motion con que trabajó este cortometraje. Está entrando Hugo Covarrubias. Por ahí viene, por ahí viene. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, ¿cómo Hola, estás? bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias por responder este llamado. Sé que estabas ahí en un carnaval, en la calle, filmando. Sí, Cuéntanos un poquito de eso que de verdad se veía muy bonito en las historias, mientras la gente se empieza a bueno, incorporar. estaba en Carnaval San Antonio de Padua, aquí en Barrio Mata, Mata Sur. Y claro, estamos con amigos acá que hace la Carla, una amiga, eh, con un grupo de gente que en el fondo me invitó a venir a este carnaval, que en el fondo yo lo conozco desde chico, y hoy día cumple 30 años el Carnaval de San Antonio de Padua. Entonces, claro, yo tenía como 15 años más o menos Qué, cuando nació el carnaval. Y nada, pues estamos acá. Ya terminó, acaba de terminar hace un ratito, así que qué bacán. bueno, Justito. Muchas gracias por esas Sí, imágenes. Se veían ahí las danzas chinas, los colores. Qué sí, ganas de haber súper. podido estar también. Qué bueno que estés acompañando esos 30 años. Bueno, estamos con Hugo Covarrubias, flamante director del cortometraje stop motion de animación Bestia, que está seleccionado en la lista corta de la categoría cortometraje animado para representar a Chile ante los Oscar. ¿Cómo enfrentas esta nominación? Sabemos que el 8 de febrero ya se sabe quiénes efectivamente, cuáles van a ser los cortometrajes que van a ser, van a postular a este premio Oscar en la categoría de cortometraje de animación, pero por lo pronto Revista Variety ya te tiene entre los seleccionados, aspira y apuesta a que el corto Bestia va a estar dentro de esos cinco postulantes al Oscar en cortometraje de animación. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué ha sido para ti esta nominación? Bueno, hola a todas y todos. Bueno, esto es un poquito extraño porque, claro, obviamente hay muchas expectativas a raíz de esta lista corta. De hecho, ahí noté que se conectó, creo, no sé si estará conectado todavía, Miguel de Miyu, la distribuidora. Eh, Yo recibí la noticia por él, de hecho, como que por Instagram me avisó de que estábamos en la lista corta y claro, obviamente hay una expectativa, pero claro, yo trato de estar un poquito tranquilo y estar consciente de que a lo mejor puede que no quedemos tan bien porque la lucha está como bien pareja. Hay cortos increíbles que están ahí en la lista corta, son 15 cortometrajes. Nosotros estamos optando por estar entre los 5 nominados. Yo me atrevo a decir que a lo mejor igual estamos entre los 8 cortometrajes que quizás están con posibilidades de quedar entre los nominados. Y estamos súper conscientes que puede que no quedemos, pero ya estar en esta instancia es súper importante para nosotros como equipo. Y aparte por la temática, creo que también es importante que ya estar en la lista corta hace que mucha gente se muestre interesada, incluso festivales. Se interesen un poquito más también en el corto, algunos medios de comunicación extranjeros también se interesen por el cortometraje y creo que ayuda a difundir este corto que, como te decía, habla de una temática bastante importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Así es, ya vamos a entrar más de fondo en esta propuesta
de corto animado, pero recordar que mañana, justamente domingo, se va a exhibir Bestia en lo mejor del año en el Centro de Arte Alameda, en la sala Seina, ahí en Arturo Prat 33, que es una sala realmente bellísima para quienes aún todavía no la conocen, está al lado del Metro Universidad de Chile, y por eso quisimos conversar contigo hoy día para que la gente interesada tenga la posibilidad de ver en pantalla grande un corto como este, de una tremenda factura artística que tiene muchas decisiones que me gustaría conversar contigo. Primero, ¿cómo surge este interés tuyo por tratar de entender la psicología de un personaje tan oscuro como Ingrid Olderock, que efectivamente existió, era una persona, una agente de la DINA que entrenaba perros en dictadura y que hacía tortura básicamente en el centro de detención y tortura La Venda Sexy en Irán 3033, que es 37. ¿Cómo surge esta idea tuya de tratar de meterse en un personaje tan complejo, tratar de entender su vida cotidiana? Vemos cómo la protagonista tiene acciones propias de cualquier ser humano, toma desayuno, está con su perro, se va en la micro, llega al trabajo y firma la asistencia, una cuestión bastante loca porque finalmente ella era una agente de la DINA. Claro. Bueno, la idea nace principalmente, teníamos ganas de hacer una serie junto con Martín Erazo, Teo Díaz y Constanza Bete. Queríamos hacer una serie de personajes ocultos de la historia secreta, o sea, de la historia política de Chile. Principalmente tratamos de buscar personajes que no fueran tan conocidos. Entonces, por ahí leímos Los Malos, donde habían dos relatos de la Alejandra Matus, que hablaba de Mama Contreras, y también de Ingrid Olderock. Leímos La historia secreta de Chile de Baradit. Pero yo quedé principalmente, o sea, me leí el libro de Nancy Guzmán, La mujer de los perros, porque me llamó mucho la atención la figura, lo que representaba Ingrid Olderock en este caso, que era una mujer. Obviamente no siempre se habla de una mujer que torture. Eso ya tiene una capa de lectura, y empecé a encontrar otras capas también a raíz de las entrevistas que le hizo Nancy Guzmán a Ingrid Olderock, donde develaba muchos traumas que en el fondo a lo mejor no siempre son tocados, quizás traumas en torturadores. Entonces, ¿cómo se configura esta maldad? Entonces yo en el fondo empecé a pensar en eso. Me parecía interesante indagar desde el punto de vista también entre filosófico y estético, que está muy ligado, de hecho. Entonces, en ese sentido, me pareció muy interesante hablar de este tema, hablar sin empatizar obviamente, sino que tratar de entender por qué estas personas piensan que a lo mejor lo que están haciendo está bien. Eh, me pareció interesante también indagar un poquito en la psicología de Ingrid, como tú bien decías, porque siempre estamos acostumbrados a quizás que nos muestren temas de historias desde otro punto de vista.
Estamos con un poquito de interferencia, Hugo. Estás un poquito, sí, te quedas un poquito pegado en la imagen, Hugo. No sé si la conexión, no sé si será muy buena. Eh, estás un poquito Sí, pegado. puede ser A yo. ver, ahora. eh, Puede ser, voy a tratar de moverme a otro lado, a lo mejor salir un poco. Eso. Hagamos eso por mientras. Puedo salir a Estamos la calle. conversando para que ya se acabó el carnaval, pero igual habría Ahí sido se escucha bonito un poco poder mejor, ¿o no? hacerlo. Ahí se escucha un poco mejor, ¿o Ahora no? sí. Ya, mira, salí a la Sí, te calle un agradezco. poco. Estoy aquí como en el barrio Mata, se puede ver un poco el entorno. Bueno, Ah, pero no excelente. sé en qué quedamos. ¿En qué quedamos? Me quedé Estábamos pegado en qué hablando, parte. estamos hablando básicamente de la psicología del personaje, de esta búsqueda de la maldad en personajes de la historia de Chile reciente. Eso Claro, me recuerda a un ejercicio parecido que a lo mejor están haciendo también los directores de Los Huesos, ¿no? claro. De Joaquín Piña y Cristóbal León, en esta búsqueda también, en estos juegos de rol o en indagar en su momento con la Casa Lobo, por ejemplo, en la psicología, o como si Paul Schaeffer hubiera sido el director de la película, y en el caso de Los Huesos, como si la protagonista o ellos mismos hubieran sido los directores que se encargaron que descubrieron este material de la protagonista. ¿Crees que hay una cuestión ahí generacional o una búsqueda parecida entre directores de cortometrajes, de stop motion, de animación, que están mirando hacia el pasado de Chile, tal vez en búsqueda de recuperar la memoria? ¿Por qué esta coincidencia, a tu juicio? Bueno, yo creo que bueno, los chicos llevan trabajando hace un tiempo también con temas políticos, como tú dices, con Colonia Dignidad, en Casa Lobo. En el caso mío, yo es primera vez que trabajo un tema de forma tan explícita, hablar de política, sobre todo de un personaje tan siniestro. Creo que siempre estos temas siniestros dan para hacer piezas de arte. Bueno, el arte, obviamente el arte contemporáneo, siempre ha estado ligado a la política desde o sea, obviamente nosotros, desde antes de la dictadura, pero nosotros había arte político en la dictadura igual, habían manifestaciones artísticas en ese sentido. Entonces creo que podemos separar igual un poco las cosas, porque sin duda Joaquín y Cristóbal tienen esa impronta del arte contemporáneo, de estar siempre vinculados un poco a la política también, porque el arte sin duda es político, aunque uno no lo quiera, aunque uno esté haciendo una obra acerca del material con que se construyen quizás guetos en Santiago, uno, obviamente hay una materialidad ahí que responde a una estética y el arte siempre está ligado a eso. Entonces, obviamente los chicos siempre han estado ligados a esos temas. En el caso de la animación, yo creo que, porque los chicos igual están como en un límite, así como, están como en una cornisa entre el arte y la animación, que me parece súper interesante que ellos estén ahí. En el caso mío, yo he estado mucho más vinculado a la animación como tal. Eh, Creo que llega un punto en que, bueno, yo siempre, desde que partí trabajando en introspectivos, también, no sé, como psicológicos, siempre estuve muy cerca de lo psicológico. Y ahora, como les contaba al principio, como empezamos a introducirnos en este tema político, de tratar de trabajar con personajes oscuros, eh, me enfrento con todo lo que he aprendido durante todos estos años, obviamente. La animación es lo que yo sé hacer, el stop motion es lo que yo sé hacer, pero tenía muchas ganas también de adentrarme en este mundo de como agarrar un género, por ejemplo, cinematográfico como el thriller psicológico y tratar de hablar de una historia chilena desde ese punto de vista, como si, como tú bien decías, como que a veces uno se abstrae un poco, ¿estoy dirigiendo yo esto o lo estamos dirigiendo todos o todas? Y creo que todos queríamos hablar de este tipo de temas, y uno va agarrando también esas ansias de quizás que nacen en conversaciones y sobre todo en estos tiempos. Nosotros empezamos con esta idea el año 2016 y creo que se cortó un poquito, ¿no? ¿Sí? Sí, pero dale, pero ¿Está muy bien? cortito. Es que como que viene pasando un bus acá atrás del carnaval. Como que sí, ¡Qué lindo! ¡Qué sí, como maravilla que volver a recuperar las calles con sí, colorido, con danzas finas! ¡Qué bien! Ahí en Avenida Mata. sí. Bueno,
Digamos. Eh, y claro, en este caso, claro, yo creo que es muy importante, para mí era muy importante salir un poco de lo típico, de los cánones típicos de la animación, sobre todo la animación industrial, en donde se tocan temas que a lo mejor no hablan mucho de la humanidad, sino que tratan de a lo mejor hablar de temas un poquito más triviales y tratar de abstraernos un poquito de la realidad y hacer que nosotros pensemos en otras cosas para no pensar en esas otras. Eh, entonces, en ese sentido, creo que a mí me pareció súper importante hablar de estos temas y repito, la animación es lo que sé hacer y finalmente, obviamente, hay una ansia estética también de tratar de retratar esta realidad muy macabra y muy oscura a través de una estética que a lo mejor no es tan oscura. Entonces, es una especie de caballito de Troya para tratar de entrar en algunas mentes, en espectadores que a lo mejor no están acostumbrados a estos temas. Y creo que hasta el Mm. momento ha funcionado de esa forma. Hay personas que incluso no estaban muy familiarizadas con este tema y gracias a la decisión de haberlo hecho en animación, obviamente, les entra por otro lado en ese sentido. Entonces, claro, es un tema que da para hablar mucho en realidad, acerca de por qué uno decide también hablar de ciertos temas, ocupando las estéticas que uno sabe ocupar. En el fondo. Interesante lo que planteas. Hay saludos desde México. Eliud Sosa, genio, ve por el Oscar, te dicen Súper, por ahí. Qué excelente. bien. Veo que ahí está el Festival El Grito también, que recibimos un premio Sí, por mejor diseño sonoro. Eh, buenísimo. sí, Pero tú venías innovando de antes, Hugo. sí. Esto de Maleza, cuéntame un poquito, yo no tuve la oportunidad aún de ver esa obra de teatro, donde mezclan el teatro y la animación. Me parece súper innovador, bastante vanguardista, la mezcla entre actrices de carne y hueso y figuras de stop motion. ¿Cómo pudieron hacer ese trabajo que entiendo que ha recorrido el mundo y que ustedes están remasterizando ese material? No sé si es posible verlo en Chile, como me surgió toda la inquietud y la curiosidad sobre tu trabajo anterior. Sí, mira, justo vamos a estar con funciones pronto, la próxima semana, el próximo fin de semana vamos a estar con funciones en el Anfiteatro Bellas Artes. Sí, para que estén atentos a las redes Ah, de Compañía Maleza, sin ñ. Compañía Maleza es nuestro Instagram. Pueden seguirnos y ahí vamos a tirar información de nuestra próxima función. Vamos a tener una función ahora en el verano. Eh, entonces, interesante. todavía estamos con funciones de esa obra que hicimos en el 2006. Se estrenó en el 2006. Empezamos a hacerla en el 2005 y ahí yo entré al mundo de la animación. O sea, yo no tenía idea cómo hacer animación, pero se me ocurrió en conjunto con la Muriel Miranda. Ella tenía una idea de hacer una obra de teatro eh, que tuviera visuales interesantes. Yo en ese tiempo trabajaba en teatro, igual haciendo visuales para teatro. Yo soy diseñador gráfico del ARSI y me metí en este medio porque conocía gente, tengo un amigo que es actor y empecé a trabajar en teatro en ese sentido. Y después de un tiempo de trabajar en visuales y gráficas para teatro, eh, armamos una compañía de teatro con la Muriel y la Muriel tenía la idea de hacer esta obra con fotonovela. Entonces, de a poco fuimos metiendo más fotos y finalmente dijimos, ¿por qué no hacemos animación? Y ahí empecé a investigar acerca de qué es lo que era cómo se llamaba este tipo de animación. Descubrí que se llamaba stop motion y empecé a investigar por internet, en el precario internet que había en esos años, y comprando algunos libros y de forma totalmente autodidacta me empecé a dedicar a la animación. Estrenamos la obra y obviamente fueron personas del mundo audiovisual que quedaron muy maravillados con la obra porque obviamente había una mezcla que no se había hecho antes y conocí gente, por ejemplo, como la Maite Alberdi, que es amiga nuestra hasta el día de hoy, que fue a ver la obra, porque ella es muy matea, entonces fue a ver la obra y le gustó mucho cómo actuaba la Muriel y las visuales, entonces quisieron que la Muriel actuara en una serie de la Paula Castillo y que yo hiciera todas las animaciones. Entonces como que ahí Wow. nos empezamos a relacionar con el medio audiovisual. Después la Cecilia Toro fue a ver la obra también y me invitó a trabajar en Zumbástico, donde terminé dirigiendo una serie que se llama El Ogro y el Pollo, y ahí empecé a desarrollar esta técnica como de forma totalmente autodidacta. Soy creador y también director de la serie Puerto Papel con Zumbástico, en conjunto con Álvaro Chepi, entonces empezó todo desde ahí un poco, desde Maleza, que contaba la historia de una niña que estaba encerrada en una casa en el sur de Chile. Entonces, claro, sin quererlo uno habla de política igual,
de reclusión, de represión, a través de una niña que está recluida en una casa que la encerró su madre, pero en el fondo uno no sabe qué es lo que pasaba en ese backstory. Entonces, fue una obra que le fue bastante bien. Viajamos por toda Sudamérica y algunos países de Europa, como Francia, estuvimos en Charleville, estuvimos en República Checa también. Entonces, y tuvimos más de 9 temporadas también en Santiago y seguimos haciendo funciones hasta el día de hoy. Después del año 2006 que se estrenó, hasta el día de hoy seguimos haciendo funciones. Y nos siguen saliendo fechas también de giras en países como estuvimos hace poco, hace un par de años antes de la pandemia, estuvimos en República Dominicana. Entonces como que es una obra, yo le debo mucho a esa compañía. Tenemos ganas de hacer una nueva obra con la Muriel, pero obviamente yo me dediqué un poquito más a la animación y tenemos que compatibilizar también los tiempos para volver a hacer una obra. Tengo muchas ganas de volver a hacer una obra de teatro animación nuevamente. Sería fantástico con las nuevas tecnologías actualizadas, volver a trabajar en esa mixtura. A propósito del mundo y de los países que recorrieron con la obra Maleza, bueno, el corto Bestia también ha tenido un tremendo recorrido internacional, estuvo en este festival de animación Annecy, que es súper famoso. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la proyección internacional de este corto que está entre los finalistas en la lista corta de la categoría de cortometraje de animación, que están postulando al Oscar en esa categoría. Claro. Tú estás representando a Chile y el próximo 8 de febrero vamos a saber si Bestia va a estar entre los finalistas. Yo aspiro y apuesto a que probablemente así sea. Recordemos que Chile ganó el Oscar en esa categoría con Historia de un Oso, sí, en 2014. Entonces hay un antecedente ahí y también con temáticas de memoria y también con esta lógica que tú señalabas de hablar de temas densos, de temas duros, de memoria, de violación a los derechos humanos, pero con una estética que se podría asimilar más a lo naif, y de esa manera meter el mensaje me parece súper desafiante. Pero cuéntanos del recorrido de Bestia. Fue súper importante y fue una súper buena decisión por parte de nosotros. Bueno, ahí hubo influencias de la Cecilia Toro, también de Cristóbal León, que dijeron, bueno, yo creo que el corto está como para postularlo a Annecy, está súper bueno, y yo obviamente no lo habíamos terminado todavía, estaban todos los planos animados, se podía contar la historia, estaba todo animado, estaban todas las escenas rodadas. ¿Ya? Pero faltaba postproducción, habían fondos croma, habían soportes de animación todavía que no se borraban, audios de referencia, todavía no estaba la mezcla sonora, y lo mandamos de esa forma a Annecy, y fue una decisión súper buena porque, bueno, estrenamos y Annecy le muestra los cortos a distribuidoras, a estudios de animación, a canales de televisión, y se nos acercó Arte, que es un canal muy importante de Francia y Alemania. Nos compró el corto y al mismo tiempo se nos acerca Miyu, que es una distribuidora súper grande de animación en Europa, antes de estrenarlo. Entonces, solamente por el hecho de haber quedado en Annecy, ya gente se empezó a interesar por el corto como la distribuidora. Y bueno, cerramos trato con estos dos, con el canal, para que, de hecho, todavía está disponible en el canal Arte, en Alemania y en Francia, obviamente. Y con Millo estamos trabajando hasta el día de hoy y ellos obviamente nos armaron la ruta de festivales de ahí en adelante. Y claro, el trabajo finalmente habló por sí solo, ellos se interesaron, se acercaron a nosotros por la calidad del trabajo y por la temática que tocaba y finalmente terminaron siendo nuestros distribuidores. Y nos mostraron un poco la ruta, y nosotros estuvimos súper de acuerdo con la ruta de festivales que a lo mejor podía seguir Bestia para a lo mejor ganar algunos festivales, quedar seleccionado en otros y etcétera. Y bueno, con muy buenos resultados, hemos tenido una súper buena carrera, ganamos el Festival de Guadalajara, el Festival de Mucheon en Corea del Sur, Interfilm Berlín, Animario en Madrid. Entonces empezamos a ganar una serie de festivales, entre ellos también Chile Monos, que nos dejó calificados a los Oscars, porque Chile Monos es calificador a los Oscars desde hace 2 años. Entonces quedamos, por ganar Chile Monos, quedamos automáticamente en carrera a los Oscars entre estos 84 cortometrajes que aspiraban a la shortlist. Entonces tuvimos varios meses en esa lista larga, ganamos varios festivales, ganamos 2 festivales más calificadores a los Oscars también, que es Interfilm Berlín y el Tallinn Black Nights de Estonia, que también nos dejó, o sea, en el fondo basta con uno, pero obviamente ganar más festivales te genera un poquito más de prestigio.
Y últimamente quedamos seleccionados en Sundance, que es un festival muy importante en Estados Unidos, que parte en una semana más. No vamos a tener la oportunidad de ir porque cancelaron toda la presencialidad por el tema Omicron. Entonces teníamos el pasaje comprado y en el fondo tuvimos que cancelar todo eso y bueno, pero vamos a estar de todas formas de forma online. Y también quedamos seleccionados en los Annie Awards, los Annie Awards se llama Annie Awards. Te perdí. ¿Se fue un poquito? Ahora Se sí, fue un poquito ya. volviste, Los Annie, volviste. los Annie Awards, que creo que ahí queden, los Annie Awards, ¿no? Son una especie de Oscars de la animación, donde también hay nominados, por ejemplo, hay solo 5 nominados, igual que en los Oscars, en la categoría ¿Ya? cortometraje animado. Y estamos seleccionados ahí, que en Hollywood, y aparte estamos en la lista corta. Esto es como, ese es en el escenario en que estamos ahora. Y aparte también estamos seleccionados en Clermont-Ferrand, que es uno de los festivales más importantes de cortometrajes del mundo, que está en Francia, obviamente. Un festival hemos quedado en festivales en los que yo siempre había querido estar en el fondo. Y yo creo que todo el equipo había querido estar en esos festivales. Entonces, ya nos damos un poco por pagados en este momento, independiente de si quedamos o no en los nominados, pero ya es demasiado importante estar en la shortlist. Pasamos de los 84 a los 15, entonces estamos entre los 15 cortometrajes que están optando igual a un cupo en los nominados, entonces eso ya es súper importante. De hecho, Tenemos, estamos hablando ahora también por eso, entonces como que obviamente es importante para mí también que estas temáticas como que hagan reflexionar. Eso. efectivamente, son temas difíciles, duros. Entremos en materia justamente del contenido de Bestia. Las decisiones de tipo más artísticas y en relación a las materialidades de las animaciones. Tenemos a la protagonista con una cara de porcelana, con un cuerpo de tela, hay fieltro, hay cartón. ¿Cómo fue la selección de las materialidades y la decisión de la porcelana como un material fundamental? Bueno, esto partió un poquito desde la idea de hacer esta serie, que cada uno de los capítulos debía tener una estética distinta. Eso fue un pie forzado ¿Ya? que yo quise pedir. Y finalmente, como nos quedamos con este corto, que en el fondo era la historia de Ingrid Olderock, eh, decidimos que la estética de juguete podía ser una forma en el fondo, no sé, tratar de confundir un poquito al espectador y mostrar una estética un poquito más de casita de muñecas para mostrar un tema más sórdido. Y después lo fuimos depurando un poco, nos quedamos solamente con que los personajes sean de cerámica y como muñecas de trapo y con cara de cerámica o de porcelana. Y finalmente las cosas fueron cobrando más sentido a medida que íbamos procesando también la información y en el proceso de creación también nos íbamos dando cuenta de que Ingrid Olderock, en el fondo todos decían que ella no tenía expresión en su cara cuando cometía estos hechos ilícitos. La gente no sabía cuando estaba feliz, cuando estaba enojada, casi siempre tenía esta misma cara. Entonces, obviamente, uno cuando está creando trata de ir limpiando la creación, obviamente, y ir dejando ideas y otras desechándolas. En este caso, como que de forma orgánica fue todo calzando un poco, depuramos algunas cosas, yo decidí que nos quedáramos solamente con la estética de estas muñecas y muñecos y que el resto fuera un poquito más realista, pero siempre un poco más opaco. Como, por ejemplo, todos los sets y las utilerías están todas hechas de cartón por el lado más opaco y están teñidas solamente con una aguada de tinta para que esa textura no se pierda. Entonces ahí hay un contraste entre figura y fondo bastante importante. Entonces lo único que vemos que brilla son las caras de los personajes y la comida, en este caso la carne. Y eso finalmente terminó dándole una particularidad al cortometraje y está súper ligado también a la historia de ella, porque la decisión de ocupar esta estética de muñecas, de muñecas alemanas y nórdicas, también tiene que ver con sus orígenes, que en el fondo tiene orígenes alemanes nazis. Sus papás eran alemanes y tenían ideologías súper ligadas al nazismo. Entonces, en ese sentido, nos pareció muy interesante trabajar esa estética desde ahí. Y también hay algo muy interesante ahí, que es el efecto Kuleshov, que es un efecto cinematográfico que en el fondo
La característica que tiene es que tú con una cara que puede ser la misma cara de una persona o una máscara, dependiendo de la iluminación o del tiro de cámara o de la música, puedes causar distintas sensaciones. Entonces, a Ingrid la vemos casi todo el cortometraje con la misma expresión facial, pero en algunas escenas puede verse muy relajada y en otras escenas se puede ver muy siniestra. Y es exactamente la misma cara. Entonces, en ese sentido, esa dureza que entrega el material, esa frialdad también que entrega el material, y al mismo tiempo la fragilidad, que es casi quebradizo, nos parecía súper interesante para poder retratar estas capas de lectura también, que nos entrega la historia de Chile y de un personaje en específico que obviamente es solamente un engranaje dentro de toda esta maquinaria siniestra. Sí, son 16 minutos de este corto bestia que ustedes pueden ver mañana en el Centro Arte Alameda, domingo ahí en la Sala Seina. De verdad debe ser muy bueno poder verlo en una pantalla grande, como se merece un trabajo artístico de esta naturaleza. A propósito de lo sórdido, a propósito de este thriller psicológico, de lo oscuro, de esta lógica de la maldad, me imagino que debe haber sido difícil tomar ciertas decisiones respecto de qué mostrar, cómo expresar ciertas cuestiones, por ejemplo, los vejámenes sexuales, la relación con el perro, es muy duro. ¿Cómo fue el debate de eso? ¿Lograste lograr algún Sí, fue súper fuerte. ¿Se me escucha o no? ¿Está un poco... ¿Se escucha? Eh, Fue súper duro porque, bueno, obviamente yo animé un poquito más de la mitad del cortometraje en conjunto con el Matías Delgado. Entonces, obviamente, acá es un cortometraje sin diálogos, entonces el gesto es súper importante. Obviamente, ahí hay también una impronta que a lo mejor viene del teatro. Me han preguntado eso otras veces, si el teatro ha influenciado un poco mi trabajo, y obviamente que lo ha influenciado. Bueno, con Martín también. Martín es director de La Pato Gallina, con él escribimos la primera versión del guión. Entonces, también habían algunas decisiones que venían desde ese universo, desde el universo del gesto también. Entonces, eh, enfrentarse a eso, a ese gesto de la tortura, para tratar de actuar los movimientos, y porque yo actué casi todos los movimientos de Ingrid Olderock, incluso algunos del perro. De hecho, los movimientos más sórdidos del perro, yo traté de actuarlos y para tratar de llegar a un acting y a un timing de la animación adecuado, y estar preocupándose por un lado de un aspecto técnico, que es como es la animación, y entre medio un aspecto narrativo, y por otro lado también una cercanía con la realidad. Obviamente fue fuerte, fue súper fuerte, porque me veía a veces solo en la estación Mapocho, porque el estudio lo tenemos allá en la estación Mapocho, a veces en pandemia incluso, animando una escena de frustración de Ingrid Olderock, en donde, claro, la frustración era que no iba a poder torturar más. Entonces, en ese sentido, yo tenía que tratar de pensar un poquito, memoria emotiva, que se dice en teatro obviamente y en actuación, tratar de escudriñar en qué momentos yo me sentí frustrado para hacer, para retratar la frustración de una torturadora. Entonces es como, de qué forma dos vidas quizás que no tienen nada que ver, que en el fondo es la vida del animador en este caso y la vida de la persona que encarna este personaje, que no tienen nada que ver y tienen obviamente anhelos totalmente distintos, cómo confluyen en un momento en que pueden estar frustrados estas dos personas. Entonces, desde el punto de vista de la fuerte? creación, uno a veces tiene que meterse en el bolsillo, quizás, ciertas cosas para poder retratar de la forma más fidedigna la frustración de una persona tan siniestra como ella. Entonces, obviamente es súper difícil y es difícil de explicarlo también. O sea, espero haberlo explicado un poco bien ahora, y espero que también cuando me lo vuelvan a preguntar en un año más, también dejarlo un poquito más claro, pero es súper difícil explicarlo también, porque uno como creador a veces se enfrenta a estas cosas y es súper importante hablarlas también y tratar de reflexionar al respecto, de cómo uno a veces, porque, o sea, yo tengo amigos actores, por ejemplo, Iván Álvarez de Araya, que tuvo que actuar de torturador en los archivos del Cardenal, y obviamente fue difícil para él. Y yo no lo he hablado nunca con él, me encantaría preguntarle, porque se fue a vivir ahora a Puerto Montt, entonces como que no hemos hablado mucho, pero y yo enfrentado a esto ahora, me encantaría preguntarle y que conversáramos acerca de cómo fue para él actuar como torturador, porque yo también actué como torturadora, para tratar de
animar este personaje. Entonces, que es súper difícil, es algo que no todas las personas están dispuestas a hacer. Imagínate una persona que fue torturada, jamás va a querer actuar como la persona que la torturó. Entonces, claro, hay una responsabilidad súper grande en los creadores, que es tratar de hablar desde la verdad también y tratar de hablar de una forma lo más honesta posible y tratar de enfrentar estos temas. Creo que uno tiene que reconocer también que uno está tratando de mostrar una realidad muy siniestra y que a lo mejor no va a estar un 100% en, 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 en la tecla perfecta que a lo mejor uno quiere que esté. Porque obviamente una etapa tan siniestra, una época tan siniestra como esos años, es muy difícil de retratar y ser fidedigno a eso. Sobre todo cuando estáis trabajando con una materialidad, con unos personajes que son de 25 centímetros, pero al mismo tiempo cobra un sentido increíble porque estamos trabajando con muñecos hablando de una persona que era una especie de marioneta para una maquinaria gigante. Entonces, estamos hablando de un personaje que era una marioneta y moviendo una marioneta. Entonces, las cosas van cobrando sentido Sí, de a poco. sí, complejo y además que tiene que pasar por tu propio cuerpo si tú representaste de alguna manera eso. Chidísima habla justamente de la banalidad del mal, o sea, Claro, cuéntanos de la banalidad del mal, Hannah Arendt. finalmente es eso, Sí, eso así es. en el fondo es como, bueno, y Hannah Arendt tuvo muchos problemas también, la criticaron mucho por tratar de, entre comillas, empatizar, pero no estaba empatizando, sino en el fondo estaba tratando de, de quizás inmiscuirse dentro de la educación que a lo mejor recibió esta persona que puede estar cometiendo genocidio y por eso surge esta pregunta de ¿por qué estas personas piensan que están haciendo un bien al país matando personas? Entonces, o metiéndole ratones por la vagina a mujeres. Entonces, como que, Uf, cuál es el sentido de eso y por qué ellos piensan que están haciendo algo bien? Que están haciéndole un bien al país, haciendo ese tipo de cosas. ¿Y por qué quizás votantes de alguien que es pinochetista, todos esos votantes, por qué no se preguntan que están de alguna forma empatizando con personas que nos quieren ver muertos en el fondo? O sea, yo, por ejemplo, un corto como Bestia, yo si lo hubiera hecho en el año 75, quizás yo estaría muerto. Entonces, en ese sentido, creo que la memoria es algo que no hay que perder y para no perderla también es necesario también tratar de meterse en la mente de estas personas. Y lo que hizo Hannah Arendt, obviamente, es tratar de entender de dónde viene esta maldad. Y es un poco lo mismo que yo traté de hacer con Bestia. así es, Bestia, que pueden ver mañana en el Centro de Arte Alameda. Cuéntame un poquito sobre esta cuestión media onírica, media surrealista, cómo va el tema sueño, de los sueños, de las pesadillas. ¿Tú mismo sufriste algo de eso en el proceso de desarrollo de este trabajo? Ah, te perdí. Vuelve. Estamos conversando con Hugo Covarrubias, director del cortometraje de animación de stop motion Bestia, que está en la lista corta de la categoría de cortometraje de animación para postular a los Oscar. Y en febrero, el 8 de febrero, vamos a hacer, o sea, se va a saber si Bestia va a estar ahí salió, pero esperemos que vuelva Hugo Covarrubias. El 8 de febrero, como les decía, vamos a saber si Bestia está entre los 5 preseleccionados para representar a Chile en la categoría de cortometraje de animación para los premios Oscar. Recordemos que Chile ganó el premio Oscar justamente en esta categoría con Historia de un oso, por allá por el 2014. A ver si Hugo puede volver a entrar. Hugo Covarrubias, que parece que se le agotó la batería, dicen por ahí. Sí, porque estaba justamente en el barrio Mata, cubriendo unos espectáculos callejeros. Veamos si ya vuelve, me dice ahí Carola Josefa, que Hugo ya vuelve. Para quienes tengan la oportunidad de ver este corto de 16 minutos en pantalla grande, mañana se exhibe en la categoría de lo mejor del año en el Centro de Arte Alameda y también se va a exhibir Los Huesos de Cristóbal León y Joaquín Cosiña, así es que dense la oportunidad de ver estos trabajos de realizadores audiovisuales, realizadores artísticos, que están poniendo muy bien el nombre de Chile justamente a través de formatos pequeños
pero no por eso menos valioso como son los cortometrajes. En el caso de Los Huesos y en el caso de Bestia, de Hugo Covarrubias, que estamos esperando que vuelva porque se le acabó la batería. Ahí se están uniendo otras personas, esperemos que Hugo vuelva, porque estábamos hablando justamente de la cuestión onírica, de la cosa surrealista que tiene este cortometraje, que está basado en la historia siniestra de Ingrid Olderock, que fue una mujer torturadora, agente de la DINA, fue parte de Carabineros, y ella se dedicaba a torturar. Ahí está Josefa, o sea, ahí está Carola Josefa, dice estoy aquí, pero no sé si va a entrar como Hugo o va a entrar como Carola. Y esta mujer existió efectivamente, ella entrenaba perros, una cosa brutal, entrenaba perros para que esos perros cometieran actos deleznables en contra principalmente de mujeres detenidas en el centro de detención y tortura La Venda Sexy, que queda en Irán 3037 en la comuna de Macul, que es una casa que a pesar de que fue considerada por el Consejo de Monumentos Nacionales como monumento histórico, sigue en manos privadas. Entonces hay varios movimientos feministas, entre ellas mujeres resistentes, eh, siempre resistentes, algo así, que están tratando de que esa casa, Irán 3037, sea recuperada como un espacio de memoria, porque ahí hubo mucha tortura justamente como la que vemos en Bestia, que es el cortometraje de stop motion de Hugo Covarrubias, que está en la lista corta de 15 cortometrajes de animación que han sido preseleccionados para representar a sus respectivos países, en este caso a Chile, en la categoría de cortometraje de animación para los Oscar. Recordemos que Blanco en Blanco también fue parte de la representación de Chile en el caso de la película extranjera, pero lamentablemente no logró pasar a la siguiente etapa, cuestión que Bestia sí pasó a la lista corta y ahí estamos con la palé. Y ahí estamos entonces esperando a que vuelva Hugo, se le acabó la batería, porque le hemos pedido más tiempo del que habíamos dicho inicialmente. Eh, Espero que vuelva Hugo entonces con Bestia, que ya el 8 de febrero sabremos si, ahí está, no me enganchó la primera, veamos ahí si funciona. Transmitir con Hugo, no logro que enganche. Sigue aquí. No, disculpen los problemas técnicos, pero creo que es importante aprovechar de hablar con Hugo. Algo pasa que no logro dejarlo entrar. ¿Dónde está? No puede unirse, dice. Intentémoslo de nuevo, Hugo, por última vez. O tal vez con la Carola Josefa, usando esa cuenta o la que sea, para ir terminando ya, pero me parece interesante. Ahí está, de nuevo, intentémoslo con... No sé por qué no engancha. Hugo Covarrubias te envió una solicitud y ahí está, pero lo aprieto y no hay caso. Ahí sí, ahí viene. Ahí sí. No sé, apreté ¿Se varias escucha? veces y no enganchaba, no sé qué pasó. Sí, ahí estás pegado. Hola Rosario, ¿cómo estás? Estás pegado. A lo mejor podría salir un poquito. Ah, pero estamos sin batería. Estamos conversando o tratando de retomar la conversación con Hugo Covarrubias, director del cortometraje de animación de stop motion Bestia, que se va a exhibir mañana en pantalla grande en el Centro de Arte Alameda y en Arturo Prat, en 33, en la Sala Seina, y que es parte, de nuevo salió. Intentémoslo por última vez a ver si podemos finalizar ya la entrevista con las últimas apreciaciones de Hugo, que ha tenido un tremendo recorrido mundial con su corto Bestia,
que participó en el Festival de Animación. Hola Claudio, en el Festival de Animación de Annecy. Estamos esperando que Hugo vuelva porque tuvo un problema de batería, recordando que es el director de Bestia, este cortometraje de stop motion, de animación, sobre un tema complejo, muy difícil de abordar, pero como nos decía Hugo, él usó la estética de los juguetes, en este caso de las muñecas de porcelana, para retratar a una mujer que fue efectivamente torturadora, Ingrid Olderock, eh, que fue agente de la DINA y que entrenaba perros para que cometieran vejámenes sexuales así de brutal contra las mujeres que estaban detenidas en Irán 3037, el centro de tortura La Venda Sexy, famoso justamente eh, porque ahí se cometían hechos deleznables de violación a los derechos humanos, particularmente tortura sexual. Esperemos un momentito a Hugo y si no, tendríamos que ir dejando hasta acá esta entrevista. Él nos comentó cómo había ido incorporándose desde el diseño, que es su profesión de origen, hacia la animación como autodidacta, todas las decisiones que fue tomando respecto de la materialidad. Ustedes van a ver en Bestia cómo se usa, por ejemplo, materiales como la cerámica o la porcelana para los rostros, este rostro impávido de esta mujer torturadora. Ah, murió el celu, dicen. Bueno, gracias Carola Josefa. Tenemos problemas entonces con el celular de Hugo, pero creo que ya tuvimos una conversación muy hermosa sobre este cortometraje que ustedes pueden ver mañana en el Centro Arte Alameda, en pantalla grande. Desearle, Carola, para que le comentes a Hugo que le deseamos la mejor de la suerte el 8 de febrero para ver si Chile pasa a ser uno de los nominados en la categoría cortometraje de animación en los Oscar, así como el 2014 Chile ganó el Oscar en esta misma categoría con Historia de un oso. Las disculpas a quienes se incorporaron al final y no pudieron escuchar a Hugo, pero va a quedar, va a quedar guardado por si quieren revisar la entrevista. Muchas gracias, Carola, dile a Hugo que muchas gracias. Un abrazo y que nos vaya bien entonces el 8 de febrero con Bestia. Chao, chao.